podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en este su programa, que ya tenía tiempo que no hablaba o que no grababa el programa. Sin embargo, saben que pues siempre estoy activo, sobre todo pues estoy viviendo las cosas, ¿no? Yo me acuerdo en una época de mi vida donde yo no quería vivir prácticamente, porque ahí me daba pavor o temor, como fui como muy lastimado, pues experimentar muchas veces lo asocié con dolor. El hecho de vivir lo asocié con dolor. Entonces, como me ocurrieron siempre muchas cosas negativas, y las sensaciones de esas cosas negativas siempre fueron pues desagradables, o sea, no hubo realmente que yo tuviera un feedback positivo de eso. Era poco lo positivo o nada positivo, y pues mi mente y pues principalmente pues eso hizo que yo recordara, ¿no? Esos momentos o esas experiencias pues como algo malo. Entonces no quería yo consciente e inconscientemente volver a revivir una situación como esa, o situaciones como esa. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas cosas de mi vida, cuando me tocaba vivirlas y cuando me tocaba experimentar, que en el momento de la vida te decía, es que aquí tienes que experimentar, pues ¿qué me pasaba? Que pues yo simplemente, para protegerme y no pasar por todo lo que les dije, porque quedó muy asociado en mí ese control o esa autoprotección, pues simplemente no experimentaba, o sea, no lo intentaba, no me iba a vivir la experiencia. Y recuerdo muy bien cómo fueron mis reacciones. De hecho, pues todavía las tengo, o sea, para cierto tipo de cosas en mi vida. Por eso les he puesto así títulos como Cruza el umbral o Cruzar el umbral, porque ahí yo doy a entender que cuando tú no cruzas el umbral de algo, muchas veces poco antes de que lo logres se viene el miedo a lo desconocido. Yo lo asocio como que en las películas de que vas a atravesar un espejo que se hace líquido, o que vas a meter la cabeza en un charco profundo, un océano muy profundo, del cual pues no se ve nada, o si se ve algo pues es algo muy macabro, sobre todo para los que tienen esa fobia, ¿no?, a encontrarse algo debajo del agua, que yo creo que soy pues una de esas personas. Entonces, cruzar el umbral antes de que lo logres, antes de que pases a la siguiente etapa de tu vida. Del otro lado te espera todo lo que siempre has querido, o sea, es la parte, es el país de las maravillas para ti. Pero antes sí te enfrentas a muchas cosas poco antes de pasarlo, y no nada me refiero a miedos, inseguridades, sino como que es una serie de sensaciones que no les sé describir muy bien, pero se juntan muchas cosas, incluso nuevas, que no habías sentido antes, y todo eso se te junta. Es una mezcolanza de cosas que dices, bueno, ¿y esto qué es, no? O sea, como que te puede llegar ahora te paraliza, prácticamente te paraliza, y eso hace que pues simplemente en ese momento no todo es una sensación tan rara que te deja muerto, o sea, te deja como sin ninguna posibilidad de reacción. Es tan desagradable o tan extraño lo que sientes, que simplemente dices, no, o sea, aquí yo no voy a poder, o sea, como esas veces que sientes que te vas a quebrar, o que no sientes, o qué va a pasar contigo, por ejemplo. Entonces, describir es difícil,
de explicar, pero una forma rápida donde yo puedo informarles o que ustedes me entiendan rápido es si han leído sobre todo la novela de no recuerdo el autor, pero el de La historia sin fin, el que se hizo la película en aquellos años antiguos. Ahí sobre todo el libro, si lo han leído, describe una cosa que se llama la nada, que eso de hecho lo maneja muy bien incluso la película, lo que es la nada, que la nada es como un olvido o como algo vacío que se va creando en el mundo de fantasía y se lo va comiendo todo. Se lo va y la forma en como lo describen a la nada, que simplemente te quedas viendo una parte donde no hay nada, o sea, cómo describes algo donde no hay nada, ¿no? O sea, tiene color, no tiene color, tiene sabores o no los tiene, qué se ve o qué se siente. Y esto hasta en las figuras de anime lo han manejado. Hay personajes que hasta se van metiendo en una cueva, que donde van a tener un entrenamiento. Y me acuerdo mucho de una escena donde uno se iba metiendo y conforme más se metía, pues veía que no sentía, veía que no olía, veía que incluso lo único que le quedó era el pensamiento, pero pues cómo iba a actuar, cómo iba a pensar coherentemente y estar tranquilo. Y cada vez que más se sumergía en esa cueva, sentía que se estaba perdiendo a sí mismo, ¿no? Y entonces, pues como una muerte, ¿no? Prácticamente. Entonces, más o menos así, las descripciones que les acabo de dar, a eso se refiere, o a eso me refiero yo cuando yo les hablo de lo que pasa o sucede cuando yo me enfrenté o cuando hubo situaciones donde tuve que cruzar el umbral. Ahora, si no tienes la herramienta cognitiva y la necesaria para poder cruzarlo, esto es una cosa como de la preparación de un guerrero. Imagínate un guerrero que pues va a la pelea o va a hacer lo que tiene que hacer, y para que ese guerrero pueda soportar no nada más la presión física de las batallas con la espada o con el cuerpo como sea, sino también lo emocional, porque si en lo emocional no estás preparado para afrontar que toda tu psique pueda sostener lo que significa una guerra, desde ahí simplemente pues no va a haber una parte de ti que se va a detener, que no va a poder como avanzar, se va a quedar trabada, como que el engrane no va, y el engrane se quedó ahí atorado y trata de avanzar, pero pues nada más está raspando y nada más está haciendo así puro crack, 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 pero no hay realmente algo. O sea, si les pudiera describir lo que es quedarse trabado, es algo como que algo en ti está roto, como que algo en ti se separó y no duele, precisamente no duele como un dolor físico, sino que es como algo parecido a lo que les decía, de que pues estás en la nada, o sea, estás como en un abismo, estás en un lugar en el que no puedes reaccionar, moverte, oler, pensar, reaccionar, se te va la energía, no sabes qué hacer, es como una pérdida de tu conciencia, o sea, te da incluso hasta la sensación de que te vas a perder o te vas a morir ahí, o sea, qué va a pasar conmigo, ¿no? Después de esto. Entonces, así más o menos es como yo les puedo describir más o menos, y los que lo han experimentado, pues bueno, ya me entenderán a qué me refiero con este tipo de cosas. Y pues saben a lo que me refiero cuando ya hablo de esto,
precisamente de esta experiencia que pues, solamente los que hemos atravesado pues lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿es tratable? Claro que es tratable. ¿Puedes hacer algo al respecto? Claro que sí. Y no es una cosa tampoco del otro mundo que digas no tiene remedio. Simplemente sucede y pasa que pues sí necesitas aquí ponerte en manos de un experto, porque sí hay cosas en las que no vas a poder salir solo. Si no buscas ayuda, necesitas la ayuda de un experto para extraerte una muela que te está molestando, o operarte un riñón, una parte de tu cuerpo que ya se pudrió. Pues si necesitas sí o sí pues una operación, ¿no? Necesitas que te abran, necesitas que alguien más te haga ese trabajo. Entonces el tema de hoy va precisamente a hablar de eso, y por eso se llama el de aumentar el umbral en el que puedes accionar. Muy bien, entonces el umbral, y de lo que estoy hablando, el umbral lo podemos entender como el límite en el cual nosotros nos movemos como seres humanos, tanto en el plano físico como en el espiritual o dimensional. Alguna cosa que por ahí se me olvide o quiera abarcar, puedo decir que tiene que ver con el espíritu, con lo físico, con lo que eres tú. Prácticamente tú en el mundo en el que estás, en el que habitas, y en la que formas parte de, pues como de un ser, ¿no? Que si te quieres ver como un avatar, que tiene una conciencia, un cuerpo con el que se mueve, para que esa conciencia pueda actuar y pueda moverse y desplazarse, pues bueno, te puedes ver así, de esa manera, y te puedes ver como un avatar, como un personaje o alguien que vino a este mundo a experimentar. Entonces aquí el detalle es que vivimos en un mundo que de por sí, por ahí hace poco escuché un video de que los demás experimentan a través de nosotros, y que si nosotros no estamos como conciencia, ellos tampoco pueden existir. Eso me voló la cabeza hasta cierto punto cuando lo escuché, de hecho. Entonces lo que pasa aquí es que venimos o estamos configurados o preconfigurados por lo que sea, por los traumas del pasado, por las cosas que hemos vivido. Tenemos nosotros un cierto alcance o una cierta capacidad para las cosas. O sea, no es así de que ya vine al mundo y ya me lo voy a comer. O sea, realmente es una utopía pensar que vamos a venir perfectos, porque siempre va a ocurrir algo que nos suceda, pues donde no nos va a faltar siempre algo, ¿no? O sea, siempre no vamos a tener todo de todo, y vamos a venir mega configurados, listos para hacer lo que tenemos que hacer, y ya está. Ya sea por cosas de la vida, porque la vida nos pone a prueba, alguna cosa así que podamos atribuir divino. Y bueno, ahora aquí lo que pasa es que nosotros vivimos en un cierto umbral. El umbral hay que entenderlo como hasta el límite en el que nosotros podemos aspirar o nos podemos acercar. Si estamos en un terreno o en una costa, y por ejemplo es una isla en la que estamos, y pues está rodeada de agua, y yo no sé nadar y me da pavor el agua, pónganle, le podemos hasta atribuir que miedo al agua, y si me meto me ahogo. Hasta ahí está el umbral. O sea, yo para poder ir más allá de eso y poder cruzar esa isla, poder llegar a otra esquina o otro lugar que yo quiero, ahí tengo el umbral o el límite. Yo tendría que agarrar una lancha o aprender a nadar, o perder el miedo a nadar. Yo creo que principalmente es eso, y a partir de ahí yo cruzaría el umbral si yo logro
pasar a la otra orilla, que me salgo de la isla y llego a la otra orilla. Y entonces el umbral es como una parte que podemos entender que todavía no experimentamos, que todavía no vivimos y no tenemos plena conciencia, o sea, ni siquiera somos conscientes muchas veces hasta de la existencia de ese umbral. No podemos ver más allá de lo que hemos vivido y lo que podemos comprender. Por eso se dice muchas veces que hay mundos invisibles que todavía no se revelan ante nosotros. Y esto se puede atribuir a personas y a oportunidades que podemos llegar a experimentar, pero no las experimentamos, no las vemos o no nos ocurren porque nosotros todavía estamos ciegos, o sea, a esa frecuencia todavía nosotros no despertamos. Y de hecho se dicen que criaturas como mágicas, como de otro mundo, hasta se podría atribuir a los aliens o así, se mueven en frecuencias superiores o diferentes que nosotros como seres humanos pues todavía no estamos preparados, vaya, para llegar a algo así. Y bueno, partiendo de ese punto, ya más para darte una idea de que lo que nosotros nos puede ayudar a que veamos más, pueden decir, no, pero yo quiero ver, experimentar más cómo le hago, qué cosa o qué es lo que tengo yo que hacer, qué píldora mágica me tengo que tomar así, ¿no? O tengo que renacer en otro ser, o cómo le hago ahí. O sea, realmente lo que tenemos que hacer es simplemente aumentar el umbral. ¿Cómo aumentamos el umbral? Hay muchas maneras, yo te voy a revelar unas que he conocido, de otras de las que he sabido, y te voy a platicar y compartir ciertas experiencias y ciertas cosas que he visto que sí, pues que funcionan, ¿no? que pueden llegar a servir. Bueno, número uno, y vámonos por la parte a lo mejor más obvia o más accesible para todos nosotros, pues es el hecho de que, pues, como todo el mundo nos dice, ¿no? Crecer como persona, a aceptar retos, ir más allá, de ponerse uno con un psicólogo, vivir las experiencias, lo que uno quiera. Y a partir de ahí, haciendo algo físico, algo tan sencillo como creer en uno mismo, crecer uno como persona, vivir cosas y hacer lo que tengas que, pues, hacer para llegar a ese nivel. O sea, hay una parte de ti que hay que superar. Hay una parte de ti que necesita vivir para avanzar, o necesita que le pasen cosas, o tú te tienes que exponer de cierta manera para que... Exponer, no me digo nada más a arriesgarse a lo tonto, sino realmente experimentarlo de la manera en como debe de ser. Entonces, poner en marcha eso, vivir lo que tengas que vivir, aunque sea doloroso, ponle hasta traumático. Por eso muchas veces nos dice, ponte en manos de un experto, de un autor, de un psicólogo, pues, para que te guíe. Si hay cosas que te pueden lastimar o enloquecer, pues ahí tú vas a tener el apoyo, ¿no? de esa persona que es experta y que ya sabe cómo moverse en ese mundo y sabe cómo orientarte. Bueno, entonces, una de las cosas para que puedas ver más umbrales es expandirte, expandir tu conciencia, expandir lo que tú eres, lo que tú piensas, cómo piensas, actúas, y las cosas que eres capaz de ver en ese momento y las que no. ¿Cómo logras eso? Como ya dije, una de ellas es crecimiento personal. Tú, en una experiencia en la que no eras capaz de ver, por ejemplo, que alguien te engañaba o que te estaba manipulando, tú experimentas, tú creces, tú empiezas a llenarte de experiencias que te dan esa referencia, que te hacen consciente de esa parte que a lo mejor tenías dormida, que no eras capaz de ver. Luego de repente, por obra del Espíritu Santo, o porque
Dios así lo quiso por arte de magia, como muchas veces se dice. Resulta que eres capaz de verlo. Es como si despertaras a un nuevo color. Es como si pudieras oler un nuevo aroma. Y es como si pudieras, no sé, tener una diferente sensación en la piel o que experimentaras una nueva emoción que nunca has experimentado antes. Y bueno, ahí lo que pasa es precisamente eso. El hecho de que como te expandiste, creciste, como llegaste más allá de tu límite, siempre hay un límite al que tú vas a llegar, siempre. No somos así, somos seres eternos, o sea, eso es un gran hecho, pero en el mundo en el que estamos como plano físico experimentando, pues hay sus limitantes, o sea, por la manera en cómo estamos o configurados o son nuestras capacidades físicas a lo que nosotros vivimos, hay una parte que siempre va a ser como desconocida de nosotros, que no vamos a poder ver. Entonces imagínate a alguien que puede ver espíritus, imagínate a alguien que puede ver gente que ya no está, imagínate a las verdaderas personas que son capaces de ver el futuro, las personas muy kármicas que en cuanto les hacen algo, luego eh, sabes o te enteras que luego le pasó le pasó como que el karma a la otra persona por el simple hecho de habérselo hecho a esa persona. Entonces son cosas, habilidades, las mismas habilidades, los alcances de la vida que uno tiene, hasta dónde llega uno, dónde es capaz de llegar en el deporte, en la salud, en las amistades, en las oportunidades laborales. Muchas veces lo que se le llama la programación o el patrón, cómo tienes el patrón del dinero. Si te encanta viajar, cómo tienes el patrón de los viajes. Si te fascina el deporte, cómo tienes el patrón de los deportes. Tu cuerpo se adapta rápido, se recupera rápido. Eres capaz de ponerte ese cualquier deporte que te propongas. Y bueno, entonces ahí es donde, con esos ejemplos que te voy dando, ahí es donde vamos nosotros partiendo y es donde vamos sacando el ejemplo de en dónde aplica. Entonces de entrada, esto es muy parecido a es como si adquirieras un nuevo sentido. Tenemos supuestamente 5 sentidos, está el sexto, el séptimo, eso hasta se ve en lo de los animes, ¿no? Y de repente tú eres capaz de percibir cosas que otros no ven. Y eres capaz de percibir conciencias o que tú puedes llegar a decir, oye, pero pues no lo ves o no eres capaz de ver esto o no eres capaz de oler aquello o no te das cuenta que esa persona te está manipulando o no te das cuenta que tiene toda la intención de chantajearte. No es que esa persona te puede llevar a la perdición, no te das cuenta del tipo de calaña que es. O sea, a mí me lo llegaron a decir mucho. Y total que, pues ya en ese sentido, sí había muchas cosas que yo no podía ver de la gente, porque otra palabra clave que entra aquí, pues estar maleado. O sea, sí, con el simple y llano sentido de que estés maleado y sepas lo que haya, ya por el hecho de vivirlo, tú ya puedes detectar muy fácilmente un tipo de persona o algo en el ambiente o estás en un lugar desconocido y sabes por dónde moverte porque ya tu umbral se amplió, ya tienes experiencia en moverte en lugares desconocidos. Influyen factores como la confianza en ti mismo, el hecho de que a lo mejor leíste qué hacer en situaciones así o te lo contó un amigo o tienes alguna característica que es resistencia a la adversión, no te asustas fácil, algo para por ahí que hace que tú actúes con naturalidad y tranquilidad frente a ese suceso en particular.
Entonces quiere decir que tu capacidad ahí la tienes alta. Ahora obviamente tienes un límite, o sea, estabas en el límite de que antes no podías hacerlo y de repente te expandiste. Y te expandiste como en un círculo. O sea, tú estabas en un pequeño círculo a lo mejor y expandiste tu radar como si fueran las ondas de un radar. Tú expandiste esa parte de ti y todo lo demás se expande. Es como si pusieras un faro y luego pusieras otro que sea capaz de iluminar más ampliamente en la misma área en la que estás. Entonces va a crecer como un círculo parejo para todos lados y se va a extender mucho más allá de lo que no podías ver porque estaba oscuro. Entonces a eso me refiero yo con aumentar el umbral. Bueno, entonces así en ese sentido y con los ejemplos que te acabo de dar, así es como nosotros elegimos qué parte queremos nosotros, ahora sí que potenciar, cómo nos queremos nosotros potenciar, cómo queremos nosotros experimentar el mundo, hasta dónde queremos que nuestra percepción llegue, dónde estamos cómodos, o sea, dónde no nos queremos mover de ahí y ya está. Pues pueden decir muchos, no, pues, o sea, ya no me molestes, no, yo nada más quiero hasta aquí y ya está. Y pues simplemente pues me quedo en el lugar donde estoy, pues, para que me arriesgo más. Pero finalmente lo que se trata de esto, lo que habla de este tema, es que uno tiene que ir uno más allá de las apariencias. Uno no puede creer o pensar que ya tu límite es o tu realidad es la realidad que vas a vivir y hasta ahí. O sea, que pues no hay nada más para ti. Y muchas veces yo en gran parte de mi vida pensé y creí eso hasta que empecé a viajar. Ya cuando empecé a vivir cosas que a mí me ayudaban y me contribuían a explorar mi umbral, a expandirlo y que fuera algo que realmente yo pudiera vivir para yo poder experimentarlo y poder ver que había más allá. Entonces fue que mis capacidades, mi forma de hacer las cosas que yo era capaz de ver, que era capaz de manejar, simplemente se expandió mi límite, se fue haciendo más grande. Esto de expandir el límite y que se hace más grande, muy curioso desde donde uno aprende las cosas, porque prácticamente esto fue una conversación yo escuché a un alumno de la prepa donde yo egresé decir esto, y fue un periodo de mi vida donde yo me regresaba a la prepa, o sea, tenía 20 y tantos años y ya estaba estudiando mi carrera. Me regresé a la prepa porque sentía que no la había vivido, o sea, como que me pasaron tantas cosas que pues como se dice muy coloquialmente, se te fue de noche, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó ahí? Que no crucé el umbral, muchos umbrales se me quedaron dormidos, muchas cosas que eran para que yo hubiera experimentado en el momento, vivido de acuerdo a mi edad, por las muchas cosas que les relato, que miedos, inseguridades de no estar construido, de que no tuve las herramientas para poder hacerlo. Pues sucede simplemente que ahí me quedé y me quedé averiado y me quedé con el miedo y me quedé con pues no sé si con las ganas, pero pues simplemente no viví lo que tenía que vivir, y eso derivó a que prácticamente pues no estuviera listo para otras cosas de mi vida. Entonces a mí me pasó eso, que
que me regresaba a mi escuela de prepa ya teniendo veintitantos, como que me regresaban los fantasmas, como una parte de mí diciendo, ve y vívelo, pero pues ya no se podía. Entonces estaba ahí en clases de oyente y me metí en clases de oyente y me hice pasar por un chamaquillo para poder meterme y yo creo que por algo recibí esa gran lección, esas palabras de un alumno real de ahí que lo llegó a decir, él llegó a comentar, es que es eso, o sea, tenemos límites, pero nosotros debemos de crecer para que se expandan esos límites, o sea, debemos de, pues de jugar, vivir la vida pues como debe de ser, ¿no? Y bueno, total que esto pues en los momentos que estoy en mi vida pues resuenan, son cosas, son conceptos que te vuelven a resonar cuando vives ciertas cosas, cuando ya fuiste capaz de pasar ciertos umbrales, cuando ya algo en tu vida hace que ya pases al siguiente nivel y entonces eres capaz de ver muchas cosas que no veías. Simplemente las cosas las comprendes, o sea, como si fuera una configuración automática en ti. Ya está instalado el programa de la madurez, o ya está instalada la visión que te permite ver los que se aprovechan de ti, o ya está instalada esa versión en la que tú puedes mandar a la fregada a alguien inmediatamente en cuanto detectas que te quieren ver la cara o que quieren abusar de ti. Cuando antes te sentías roto, no podías, querías jalar y jalar y jalar la confianza o lo que te fuera a ayudar para salir de eso. Y pues resulta que no, pues simplemente no puedes. Y una vez se lo llegué a decir a mi señora madre, es que me se estaba quejando y quejando, pero de una manera como, me lo decía como que pues agarrara yo la onda, ¿no? Y me acuerdo mis palabras porque me estaba haciendo sentir de una manera tan impotente que yo simplemente le respondí, sabes que es que no puedo y no puedo. Y pues sí me dijo ella que le dieron ganas hasta de llorar cuando me escuchó confesar eso. Así nada más pues decía, se levantaba esta fue una llamada por teléfono. Me llegó a decir, ay hijo, pero así, pues qué más me decía, ¿no? En ese sentido. Y es lo que les digo, o sea, cuando te quedas en un solo umbral, no te expandes y no amplías tu territorio, estos son el tipo de cosas cuando tienes que responder en un territorio o frente a una situación en la cual te exige ese cambio de nivel, te exige que tú ya puedas ver desde cierto umbral las cosas y no estás preparado y simplemente pues no está eso formado en ti, pasa lo que te comento, te quedas trabado, no puedes responder, no eres capaz de ver, no eres capaz de reaccionar porque ni siquiera sabes eso cómo se trata, cómo se come o cómo se hace y te lo terminas perdiendo, terminas haciendo cosas que no o reaccionas de una manera que pues no es apropiada, como muchas veces se dice cuando eres infantil, cuando eres inmaduro, pues das respuestas inmaduras y pues eso es lo que quería compartirles respecto al umbral. Y hay varias formas pues de expandirlo, no nada más me refiero a la terapia psicológica, que es otra de las cosas que quería yo tocar, sino que hay otras maneras de hacerlo, quizás polémicas, quizás de un modo o que yo se las pudiera describir como místicas o esotéricas, pero también es muy cierto que poniéndote en manos de un psicólogo y trabajando en ti, eso claro que lo logras. Finalmente pues tienes que vivir la vida y vivirla, y donde ocupes ayuda, pídela para que tú puedas seguir avanzando y sobre todo no te pase que lo dejas en el tintero, pues como dices, no, pues ya no pude, pues ya creas que o no es para ti alguna cosa por el estilo, y como muchas veces hacemos, ¿no?
nos retiramos del camino y quizás era un camino muy bueno para nosotros. Entonces, para terminar, ¿qué es aumentar el umbral en el que puedes accionar? Significa alumbrar más el camino, hacerlo más extenso, que todo a tu alrededor, a forma de círculos, te lo puedes imaginar, se expanda, que la luz se eche más allá de donde estaba la oscuridad y ahí amplías tu dominio y puedes abarcar más, tu visión puede ver más lejos de lo que tienes ahí. Y entonces eso hace que el campo en el que tú accionas, en el campo en el que tú te mueves, como puedes ver más, puedes manejar más, puedes dar otro tipo de respuestas más efectivas, puedes moverte mejor, tienes mejor espacio para moverte, mejor espacio para accionar, más confianza, más libertad, más fortaleza, todo en ti se aumenta y se incrementa automáticamente. Entonces, así, de esa forma y de esa manera, tú vas a tener un campo de acción más amplio, más abierto, y eso finalmente va a permitir que tú puedas dar una mejor respuesta al nuevo entorno al que acabas de despertar. Es como un despertar, es como una liberación, es como una ampliación de conciencia, como que todos tus sentidos se amplían, como que se expanden, como que se hacen más maduros, más capaces, y una nueva versión de ti ha llegado, una nueva versión que va a ser capaz de hacer frente a eso como un guerrero que viene y llega y por lo que entrenó, pues tiene una espada no para jugar con ella, sino para hacer frente al enemigo, y el tipo de espada que tiene pues es de la calibre del material y la destreza que ella tiene, pues para que con esa espada pues pueda hacer frente al enemigo, que para el cual él se entrenó, se preparó y amplió su umbral y su lista de arsenal para poder hacer frente a ese compromiso. Muy bien, señores, que se la pasen muy bien y nos estamos viendo en el próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.